Primera parte. Aparición y manifestación del Anticristo dentro de la 70ª semana, iniciada el 26 de febrero del año 2003, como se ha explicado. Esta enseñanza que vengo compartiendo no es una teoría más de temas escatológicos, sino que es la revelación de Dios para los tiempos finales, que señala que estamos viviendo los últimos días de la 70ª semana, que fue concebida en función de la restauración del pacto de Dios con Israel en Jerusalén, enmarcada en el contexto de las 70 semanas, debidamente cumplidas por medio de las evidencias bíblicas, palpables y cuantificables, que dicen de su aparición, de la cual ya hemos hablado y seguimos argumentando. Ahora, habiendo explicado el por qué, el cómo y el cuándo comenzó la 70ª semana, es necesario que hablemos de la persona que encarna al Anticristo, que ha de manifestarse conjuntamente con el cumplimiento de la misma, para conocer, bíblicamente, cómo fusionó el Señor ambas manifestaciones en un mismo tiempo, a la luz de las Santas Escrituras, de modo que las 70 semanas terminen con la muerte de la bestia, en la gloriosa venida de nuestro Señor, para nuestra reunión con Él, como lo reveló el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Esto nos llevará a descifrar el número de su nombre, que es un dato que al ser revelado, servirá para hallar el enigmático número de la bestia, cuyo valor ha sido demandado por la profecía que nos ordena contarlo o calcularlo, en relación al número 666, como está establecido en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Versículos del 16 al 18, develándose de este modo una ecuación matemática a resolver. Comprenderemos, después de resolver dicha ecuación, que el número de la bestia es la edad que se le ha autorizado a vivir al Anticristo, hasta el fin de la semana 70 en su doble cumplimiento. Conozcamos, primero, quién es la bestia a la luz de la palabra de Dios. El Anticristo es el rey de Babilonia, literalmente hablando, como todas las profecías lo indican. Nuestro Señor, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 14, habló del rey de Babilonia, donde se revela de la pretensión de Satanás de subir al cielo, junto a la congregación de todos los ángeles, para desplazar a Dios en su trono, versículos 12 al 14, confabulando, de ese modo, a un tercio de los ángeles del cielo a una gran rebelión, como está escrito en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, cuando dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Esta gran rebelión que hubo desde un principio en el cielo, ahora se va a materializar en la tierra al final de los tiempos, donde el rey de la hija de Babilonia, quien tiene el espíritu de Satanás, irá a Jerusalén, y se sentará en el trono de Dios, cuando el pacto de Dios con Israel estuviese confirmado, en el cumplimiento de la 70ª semana. Esto es lo que Dios ha denominado la abominación desoladora, señalada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 15, con su orden expresa de que al leer los pasajes concerniente a la abominación desoladora en Daniel, entendamos cuándo se ha de producir. Así fue lo que dijo nuestro Señor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esta referencia que nuestro Señor nos da, nos lleva a Daniel 9, versículo 27, y al capítulo 12, versículos del 11 al 12, en los cuales se habla del tiempo exacto de dicho suceso, donde nos ordena a entender o comprender en qué tiempo se ha de producir dicha abominación, de manera que, nos está diciendo, que entendamos acerca de las 70 semanas determinadas, y de los tiempos exactos de la 70ª semana de que habló el profeta Daniel, que ha sido un misterio cerrado y sellado, como fue su voluntad expresada en Daniel 12, del versículo 3 al 10, por lo cual, ahora, Dios ha dispuesto a abrir sus secretos a sus escogidos, como lo pueden observar y corroborar, porque no hará nada, el Señor, sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, como lo dice en Amós, capítulo 3, versículo 7. Nuestro Señor nos indicó la ubicación geográfica del Anticristo, o la bestia, en el libro del profeta Daniel, capítulo 8, versículo 9, en puntos cardinales, usando como referencia a la tierra gloriosa, Jerusalén, que se ubica, en ese pasaje profético, al occidente del sitio de origen de la bestia. Por lo tanto, dicha ubicación señala a Babilonia, que en la actualidad es el territorio iraquí, al oriente de Jerusalén. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño,
que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. En otros pasajes como en Ezequiel, capítulo 39, versículo 2, se da su ubicación hacia las partes del norte en relación a Jerusalén, por lo cual muchos han interpretado, trazando una línea desde Israel, en dirección al polo norte, y sin más otra evidencia bíblica, concluyen que el anticristo viene de Moscú. Pero los tales no se fijaron que cuando Dios habló de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien mandaría a destruir a Jerusalén, dice, en Jeremías 25, versículos del 8 al 9, que subiría a Asia. Jerusalén, con todas las tribus del norte, cuando dijo a los judíos: Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Como vemos, aquí también la palabra de Dios pareciera indicar que Nabucodonosor proviene del norte de Israel, pero no es así, sino que el rey de Babilonia subirá a Jerusalén por el norte donde está Megiddo, lugar de la futura batalla del Armagedón, en Samaria. Esta otra profecía, en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículos del 22 al 23, se refiere al rey de Babilonia, Nabucodonosor, quien sitió y destruyó a Jerusalén. Esta profecía es de doble cumplimiento, porque habló de la destrucción de Jerusalén en época del rey Nabucodonosor, como quedó registrado en Segunda de Crónicas 36, y también corresponde al tercer y último sitio contra Jerusalén, donde el anticristo será vencido, como lo dice el Señor, por medio del profeta Zacarías, capítulos 12 y 14, y en Apocalipsis 19, del 19 al 21. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar, y montarán a caballos como hombres dispuestos para la guerra, contra ti, oh hija de Sión. El anticristo en la estructura profética de los imperios del pasado. En Apocalipsis 17, versículos del 8 al 11, Dios nos habla, de forma enigmática, de aquel imperio del pasado, de donde surgirá la bestia del futuro, lo que hace descartar, drásticamente, cualquier idea para creer que el anticristo pudiera surgir de cualquier nación del mundo. Los imperios del pasado que componen esta estructura profética se encuentran definidos en el libro del profeta Daniel, tanto en el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel 2, como en las visiones de Daniel, capítulos 7 y 8. Dichos imperios señalados en estas profecías comienzan desde el imperio babilónico del rey Nabucodonosor, a quien Daniel interpretó como la cabeza de oro del mismo sueño del rey, en Daniel, capítulo 2, del 37 al 38. Siendo, pues, ese imperio, la cabeza principal de la estructura profética y cronológica de los tales. Estos son los imperios en su orden cronológico: Nabucodonosor, rey de Babilonia; Darío, rey de Media; Ciro de Persia; Alejandro Magno, rey de Grecia; y Augusto César, rey de Roma. De manera que no debemos ver hacia los Estados Unidos, ni hacia Rusia, ni a China, ni a Inglaterra, ni a Francia, ni a España, etc., para poder hallar al anticristo, porque Dios escogió desde un principio la estructura profética de donde surgirá él. Estando el apóstol Juan preso en la isla de Patmos, recibe el mensaje del ángel, quien le dice que le revelaría tanto el misterio de la mujer como el misterio de la bestia que la trae, y de manera inmediata descarta a Roma como procedencia de la bestia, cuando dice en Apocalipsis 17, versículo 8: La bestia que has visto, era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Es decir, esta frase, la bestia que era, no es, y será, compuesta por tres tiempos, pasado, presente y futuro, debe ser entendida desde el presente de Juan, y no en el nuestro, porque fue él quien recibió la revelación, y es en ese presente de Juan, que se le dice que del imperio vigente, Roma, no saldría la futura bestia, del cual la profecía ha dicho, no es.
De modo que todos los que han creído que un papa de Roma será el anticristo, aquí Dios por medio de su ángel lo descarta. Seremos tan obstinados en persistir en el error y rebelarnos contra lo que dice el ángel de Dios a Juan, aun después de recibir esta revelación, para seguir creyendo que un papa de Roma sea el anticristo. Ahora, descartando a Roma, solo quedan 4 opciones, de las cuales solo Babilonia fue la escogida desde tiempos antiguos para su procedencia. De hecho, en el nombre de la ramera, quien, en esta misma profecía, es identificada como el Vaticano de Roma, debido a que está sentada sobre 7 montes, y reina sobre los reyes de la tierra, y sentada, a su vez, sobre muchas aguas, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de quien hablaremos después, está revelada la procedencia de la bestia, o sea, Babilonia, lo cual es el misterio que contiene su nombre, como lo pueden leer en Apocalipsis 17, verso 5. El ángel revela a Juan, que las 7 cabezas también son 7 reyes, de los cuales, para su tiempo, 5 de ellos habían caído o muerto, los cuales son Nabucodonosor, Darío, Ciro, Alejandro Magno y Augusto César. De uno de esos reyes del pasado, se manifestará la bestia, por lo cual se tuvo que crear la posición sexta reservada, en este orden cronológico, para indicarlo entre las bestias del pasado, sin aún haberse manifestado, y se le dio la sexta posición, indicando que uno entre los 5 imperios del pasado es. Por lo cual se dijo, uno es. La séptima cabeza de la estructura profética de los imperios no perteneció a los imperios ya señalados, por lo cual se dijo. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Es decir, que la séptima cabeza sería un nuevo imperio que antes de Juan no había existido. Estos 2 reyes que completan las 7 cabezas son reyes del futuro. De manera que para la aparición de ambos en el mundo, la séptima cabeza vendría a existir primero que la sexta, siendo esta última, el anticristo, para que cuando viniera su manifestación, en su real orden cronológico, se ubicara después de la séptima cabeza, como un 8º rey. Pero debemos entender que no son 8 reyes, sino que hubo un desplazamiento de la posición sexta a la posición 8ª, para mostrar que ese rey de la 8ª posición también era la posición sexta que había quedado pendiente en su cumplimiento. De manera que solo son 7, o como lo dice la revelación. La bestia que era, y no es también el 8º, y es entre los 7, y va a la perdición. Apocalipsis 17, verso 11. En cuanto a la declaración de que el imperio de la séptima cabeza no había venido o existido aún, quiere decir que no existió en el pasado antes de Juan, no formó parte de los imperios del pasado. Algo que Dios quiere que sepamos, es que cuando la revelación dice que este rey 8º va a la perdición, quiere que entendamos que no todas las 7 cabezas fueron a la perdición, al menos tenemos la seguridad que 3 de las 7 cabezas no fueron a la perdición, las cuales son Nabucodonosor, su siervo, Jeremías 25, verso 9. Darío, amigo del profeta Daniel, y Ciro, su pastor, quien obedeció a Dios. Isaías 44, verso 28. De los otros, es decir, de Alejandro Magno y de Augusto César, no puedo dar seguridad que fueron salvos, pero la séptima cabeza fue con seguridad a la perdición. Me refiero a Adolfo Hitler y su imperio alemán de breve tiempo, que abarcó solo 6 años desde el año 1939 hasta el año 1945, tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde asesinó a más de 6 millones de judíos en toda Europa, y causando la muerte a más de 35 millones de personas. La formal aparición de la 8ª cabeza, como lo establece la Biblia, tuvo lugar en la Guerra del Golfo Pérsico del año 1991, llamada Tormenta del Desierto, conforme Dios lo había dicho a través del profeta Jeremías, capítulo 50, versículos del 35 al 46, profecía que quedó pendiente para su cumplimiento al ser desplazada Babilonia por el Imperio Medo. Esa guerra profetizada es la herida de espada que condujo a la muerte de la bestia años después. Apocalipsis 13, versículos 3, 12 y 14. Me refiero al rey de Babilonia, Saddam Hussein, quien ahora está vivo como las profecías lo revelaron en Apocalipsis 11, verso 7,
y capítulo 17, verso 8, que subiría del abismo donde cayó su alma. Y que ahora existen evidencias y testimonios de su presencia, que por supuesto son desestimados en vídeos posteriores a su ejecución en la horca, ocurrida el 30 de diciembre del 2006, exactamente el día de la fiesta del sacrificio del Cordero, llamada Eid al-Adha, de la tradición musulmana. La herida de espada de la bestia. Apocalipsis 13, versos 3, 12, 14. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. La herida de espada mencionada reiterativamente en el capítulo 13, es para que no pasemos por alto tan inminente señal que mostraba su aparición en el mundo. Dicha herida es parte de las palabras que Dios habló sobre Babilonia, que no fueron cumplidas en el tiempo de la existencia de ese majestuoso imperio, como lo vengo diciendo. Jeremías 50, versículos desde el 35 al 46, dice: Espada contra los caldeos, dice Jehová, contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte, y una nación grande y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles, y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja le encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones. Basándonos en los versículos 39 y 40, esta profecía contra Babilonia aún está vigente, es decir, que no ha sido cumplida del todo, debido a que hasta el día de hoy ese territorio está poblado por más de 38 millones de habitantes, lo que corrobora que Babilonia existe, y tiene su rey ahora. Si se fijan en el versículo 43, notarán que quien recibe la guerra o la espada es el rey de Babilonia, quien regía en ese tiempo sobre la hija de Babilonia. Irak. Como lo hemos leído y escuchado en el libro de Jeremías 50, versículo 42. No quiero pasar por alto el hecho de que la herida de espada tuvo un proceso de 16 años, desde 1991 hasta su muerte por ejecución en la horca, en su propio país el 30 de diciembre del 2006, a la edad de 70 años, cuando la 70ª semana, en su tiempo pascual, estaba en la mitad de su cumplimiento. Aun cuando Saddam recibió la guerra en el año 1991, no fue derrocado del poder sino hasta que llegó el día 26 de febrero del año 2003, día en el cual finalizó el tiempo de la separación espiritual de Israel, delante de Dios, por 1970 años, desde la muerte del Mesías, cuando se rasgó el velo del templo como señal del rompimiento del primer pacto, para que se cumplieran las palabras de nuestro Señor,
por medio del profeta Jeremías, cuando dijo en el capítulo 25, versículo 12. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Esos 70 años, de castigo determinado, en la profecía, y cumplido sobre el pueblo judío en ese entonces, simbolizaban, a su vez, un segundo castigo que recibiría Israel, ahora por 1970 años, para que al final del mismo, poder cumplir el castigo que recibiría el rey de Babilonia, ya que era imposible que se cumpliera en ese entonces, por la ausencia del rey babilónico, que dejó de existir antes del fin de los 70 años, siendo esto una evidencia más de la identidad del anticristo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de nuestro Señor no pasarán, es decir, no se dejarán de cumplir. Así que, la segunda etapa de la guerra del Golfo Pérsico vino sobre él, inmediatamente después que Israel fue perdonado e injertado de nuevo en el primer pacto, como lo pueden verificar. Le he mostrado suficientes evidencias palpables de la identidad bíblica del anticristo, ahora podemos proseguir con la revelación del número de la bestia. Todo aquel que lee o escucha esta revelación y la rechaza, ha dado su espalda a Dios, vana es su fe. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, dice: pues, tú aborreces la corrección, y echa a tu espalda mis palabras. Salmo 50, versículo 17. Tercera parte. Ahora, hablemos del número de la bestia. Apocalipsis 13, del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Como vengo diciendo, esta profecía del número de la bestia es un enigma que revela el tiempo de vida que se le determinó al anticristo, cuyo tiempo terminará, juntamente con el tiempo determinado de la 70ª semana, en su doble cumplimiento, como ya lo he mencionado. Bueno, lo primero que debemos reconocer es el número que está en su nombre. Para lo cual, traduciremos al griego su nombre, Sadam, debido a que el libro del Apocalipsis fue escrito en el idioma griego, y no en hebreo. Si usted tiene internet, puede colocar en un buscador como Google, Sadam en griego, y le darán la traducción de su nombre, el cual se traduce así: Santam. En el año 1990 no había internet aún, y me tocó hacer una visita a la embajada griega en Caracas para conocer esta información. Hoy todo está a la mano con las nuevas tecnologías, gracias a Dios. También le recomiendo ir a un buscador en la web, de su preferencia, y ubique tabla de equivalentes numéricos en griego. Notará que estos son los equivalentes de estas letras. Sigma igual a 200. Alfa igual a 1. Ni igual a 50. Tau igual a 300. Alfa igual a 1. Mi igual a 40. Cuya suma de todos sus equivalentes totaliza 592. Note que el número de su nombre no superó el número 666. Esto se debe a que la diferencia resultante entre estos dos números es el número de la bestia. De manera que Dios plantea en este enigma una ecuación simple para hallar el número de la bestia, donde nos da la tarea de descifrar dos números, que sumados ambos, dará como resultado el número 666. Es decir, A más B igual a 666, donde A es el número del nombre de la bestia, lo cual es 592, y B es el número incógnito demandado por nuestro Señor, que se obtiene por la diferencia entre el número hallado en su nombre y el antiguo número 666. Por lo que el número de la bestia es 74. Ahora tenemos en nuestras manos una valiosa joya de oro, para ser aplicada a la fecha de nacimiento de Sadam, que nos llevará, insólitamente, al día 5 de abril del año 2010, 21 del mes de Nisan del año 5770,
día final de los 7 años de la semana de la confirmación del pacto, como lo hemos venido mostrando en la revelación de la 70ª semana. Esto no tiene excusa, no es una casualidad, y confirma, una vez más, que Saddam Hussein es la bestia que pronto verán manifestado en el mundo, para los últimos días. Para proyectar los 74 años, debemos primero descomponerlo en días, donde cada año son de 360 días, porque son años bíblicos. 74 años por 360 días es igual a 26.640 días. El nacimiento de Saddam fue el 28 de abril del año 1937. Recordemos que el misterio de la 70ª semana, como ya lo expliqué en los anteriores posts de este tema, consiste en su doble cumplimiento, que recrea el ciclo anual de las festividades del pacto, como quedó establecido en Levítico 23, que inicia con la semana pascual, que son los primeros 7 años para la confirmación del primer pacto, y concluirá con los últimos 7 años de la fiesta solemne de los tabernáculos que inició, como ya lo dije también en los posts anteriores, el día 28 de septiembre del año 2015, correspondiente al día 15 del mes séptimo del año 5776, día del inicio de la fiesta de los tabernáculos para ese año. Levítico 23, verso 34, cuya señal la marcó la última luna de sangre de la última y definitiva tétrada 2014 y 2015, la cual se manifestó para anunciarnos el fin del mundo, de los cuales ya han transcurrido 6 años. Ahora, veamos la proyección de esos días. Desde el 28 de abril de 1937 hasta el 31 de diciembre de 1937 se consumen 247 días. Desde el 31 de diciembre de 1937 hasta el 31 de diciembre de 2009 transcurren 72 años, a razón de 365 días por año, tiempo en el cual se consumen 26.280 días. Ahora, incluyamos los 18 días bisiestos, que contienen esos 72 años, desde el año 1937, los cuales pertenecen a los años 1940, 1944, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1990, 2000, 2004 y 2008. Y por último tenemos 95 días, desde el 31 de diciembre de 2009 hasta el 5 de abril de 2010, de la siguiente manera: enero, 31 días, febrero, 28 días, marzo, 31 días, y abril, 5 días. Así, pues, fueron consumidos los 26.640 días. Que nos confirma que la revelación es cierta. ¿Simple coincidencia? No lo creo. Esto indica que esto es real y verdadero. Dios quiere que su iglesia sepa esto, pero no se confundan, la iglesia no son las organizaciones religiosas, ni grupos organizados por los hombres, no. La iglesia está compuesta por aquellos que obedecen a la voz de su Señor, y que se han apartado del mal, y de lo vano. Y no depende de autoridades humanas, sino del Espíritu de Dios. La iglesia es aquella que entiende que su Señor ya viene, y que al encontrar el tesoro del conocimiento que la conducirá a su encuentro con su Señor, le da, a ese tesoro, la relevancia que se merece, tomando el conocimiento aprendido, para enseñar a los suyos, estas buenas nuevas que anuncian el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, para que estemos enteramente preparados para recibir al Señor en el tiempo indicado por Dios. Ejemplo del arrebatamiento del profeta Elías. No habrá ninguna diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia con el arrebatamiento del profeta Elías, porque a Elías se le reveló el tiempo de su partida, y Eliseo y los demás profetas también conocían de ese tiempo, como está escrito en Segunda de Reyes 2, del 3 al 5. Y algo significativo en el arrebatamiento de Elías, fue que la única condición que Elías le puso a Eliseo,
fue que para poder recibir la bendición que consistía en el otorgamiento de una doble porción del espíritu de Elías, debía estar atento hasta el preciso momento de ver al mismo Elías siendo trasladado al cielo. Algo parecido, el Señor hará con su pueblo escogido, aquellos que quedemos hasta la venida del Señor, como lo dice la primera carta a los Tesalonicenses 4, verso 15, en el sentido de que todos seremos probados con la predicación de este conocimiento del Evangelio del Reino, que anuncia con claras evidencias que el tiempo ya llegó, y su obediencia a este conocimiento nos conducirá al encuentro con nuestro Señor en el día final determinado que señala al día 5 de noviembre del año 2022, momento que nuestro Señor menciona en Mateo 24, verso 29, porque nuestro Señor vendrá después de ese día, en el día y la hora que nadie sabe, sino solo el Padre, como le ocurrió a Elías, porque habiendo llegado el día determinado para llevárselo, el soberano Dios dispuso el momento cuando Elías debía ser arrebatado. Igual ahora con nosotros, si tú recibes esta información y la rechazas, serás parte de las vírgenes insensatas, sin importar que te hayas cuidado de no recibir la marca de la bestia, pero si compras la provisión de aceite que Dios te da, para que tengas luz en las tinieblas, y te apercibes, entonces, no te sorprenderá el tiempo de su venida, ni te perderás, sino que entrarás a las bodas como las vírgenes prudentes. Este es el misterio de Dios revelado solo para sus escogidos, y es el testimonio que ellos darán al mundo que marcha a espaldas a Dios, que no comprenderá que todo llegó a su fin. Si deseas recibir esta revelación escrita en un documento PDF, y la revelación de la 70ª semana, solicítalo a través de mi correo electrónico. Su hermano y amigo, Antonio José Sepúlveda. Mis correos son ajosepulveda@gmail.com, antoniojsepulveda@hotmail.com. El Señor avive sus espíritus, para que administren el escaso tiempo que nos queda, para que podamos ser dignos instrumentos en las manos de Dios, para llevar estas buenas nuevas de gran gozo, que nos confirma la certeza de su inmediata venida después del 5 de noviembre del año 2022. Aleluya. Cristo viene. La gracia y la misericordia de nuestro Padre sea con todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro poderoso Dios. Amén.